Estamos en emergencia por sarampión. Es una enfermedad altamente contagiosa que puede causar complicaciones graves e incluso la muerte en niñas y niños no vacunados. Hoy los casos siguen en aumento y la mejor forma de prevenirlos es vacunándolos. Llévalos al establecimiento de salud más cercano, consulta la dosis que falta y completa sus vacunas. ¡Vacúnalos! ¡Protégelos ya! Gobierno del Perú. Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Juliana Oxenford y esto es Arde Troya. Gracias por vernos, gracias por conectarse y gracias porque sé que ya no hace falta andar de viajera pidiéndoles por favor que pongan like, porque ustedes de manera muy orgánica y natural lo hacen para ayudar a que este programa llegue a más gente y por lo tanto se viralice más pronto, más temprano que tarde. Tenemos un programón, en instantes vamos a estar con quien ya no puede ser llamado virtual senador. En realidad ya es un senador o diputado oleado y sacramentado. Ya están conformadas ambas cámaras, la de diputados y la del Senado. Y además mi invitado, Ernesto Zunini, es vocero de Juntos por el Perú. Tengo un montón de preguntas por hacerle. Empezando por lo que ha dicho hace algunas horas Alfonso López Chau, quien además va a estar en el Senado, dicho sea de paso. Dice que la derrota de Roberto Sánchez, porque ya estamos hablando de una derrota, básicamente, es imposible que Sánchez le voltee la tortilla a Keiko Fujimori cuando existen más de 30.000 votos de diferencia y muy pocas actas todavía por revisar, que se unieron muy tarde. Por otro lado, José Domingo Pérez, que creo que metió la pataza, justo 48 horas antes de ir a votar, con este video donde amenaza, ¿no?, a Jorge Nieto por sus declaraciones, por lo que había dicho en un programa de streaming de Curwen, ha dicho que da un paso al costado y que quiere participar en las elecciones municipales. Vamos a ver cómo le va, de eso vamos a hablar en un rato también. Vamos a hablar de Belmont a propósito de la noticia que les di ayer, casi en primicia, porque lo estaba diciendo en simultáneo básicamente en Radio Exitosa y como estoy muy pendiente de todas maneras de las redes, de lo que sucede, la noticia a través de mi cuenta ex, etcétera, leo ahí el titular. Belmont dice que va a postular a la alcaldía y Belmont había dicho en el programa de Rosa María Palacios que había sido diagnosticado de un cáncer irreversible en enero de este año y que con suerte le quedaban 5 años de vida. Una pena, verdaderamente. Pero creo que habla bien de él el no dejarse, digamos, amilanar, no tirarse en la cama, deprimirse y decir, ok, el tiempo que me quede de vida lo dedico a la alcaldía. De eso y más hablamos esta mañana. Si me ponen muchos likes, yo voy a estar muy contenta, ¿eh? Gracias por vernos. Empezamos con los resultados de OMPE, seguimos contando. Habían dicho que el resultado del 100%, este conteo rápido con las actas rurales, con las actas que llegan sobre todo del extranjero, las observadas, impugnadas, etcétera, nos iban a llevar a un resultado, ¿no?, final el 8 de julio y de pronto hasta el 15 de julio. Problema, ¿no? Porque cuando esto sucede, que de hecho pasó en el 2021, se da muy poco tiempo para realizar todo lo que tiene que ver con la transferencia de gobierno a gobierno. Pero en realidad, como Keiko Fujimori ya ganó y José María Balcázar fue puesto ahí por la señora K y compañía, entonces, pues, no va a ser, la verdad, demasiado tedioso, un trabajo muy problemático el darle, digamos, la posta a quien llegue, que en este caso claramente va a ser Keiko Fujimori. Vamos con el cuadro a toda pantalla para leerles cómo van los resultados. Mi productora me ayuda porque esas letritas son muy chiquititas. No, eso sí leo. ¿Al cuánto del total? 99.051. No pasa nada, en realidad ya no falta nada. Keiko Fujimori se mantiene primera con una diferencia que efectivamente no es muy grande, de 50,092% versus Roberto Sánchez Palomino, que alcanza 49,908. En el 2021, Pedro Castillo le gana a Keiko Fujimori con aproximadamente 40.000 votos de diferencia. Quizás ese número se repita cuando lleguemos al 100% del conteo total del voto popular. Pero mientras tanto hay que hacer un llamado a la gente a que se tranquilice y a reconocer los resultados de este proceso
que ha sido limpio, tanto en la primera vuelta como en la segunda. Obviamente, en la segunda parte de esta historia, hemos visto mucho menos irregularidades, menos quejas, menos denuncias, porque el proceso ha sido más sencillo. Empezando por el acta. Era una especie de cartoncito que llenabas fácilmente porque solo tenías dos opciones. En la primera vuelta era un mantel de chifa. Y como se tuvo que aprender, evidentemente, de los errores cometidos, errores, irregularidades, no pues delito, no fraude, no entidades coludidas para traerse abajo el voto popular, eso no existió. Y tampoco en la segunda vuelta. Y de aquí invoco a todas las personas que realmente dicen que tener un espíritu demócrata, a que no hablen de democracia solamente cuando les conviene el lugar que ocupa su candidato, su político favorito. ¿Ok? En la primera vuelta no hubo fraude y en esta segunda vuelta a todos los que apoyan a Roberto Sánchez están muy molestos porque al 99.9999% ya ganó Keiko Fujimori, están hablando ya de salir a las calles a movilizarse para gritar fraude, fraude, porque no hubo fraude. Entonces no imiten a la derecha. No hagan exactamente lo mismo que Keiko Fujimori hace 5 años con Porky, Lourdes Flores Nano, algunos activistas, concursantes de Esto es Guerra, parados en mítines, en estrados enormes, con música, diciendo vamos a rescatar el voto popular. El voto popular ya ha sido rescatado, ya ha sido contabilizado. Y lo que falta es, repito, el grupo de actas, es decir, documentos que acopian los votos, que tienen que ser analizados porque han habido observaciones. De hecho, hablando de estas observaciones, Roberto Sánchez había hecho una especie de chanchita solicitándole a sus seguidores que por favor apoyen a través del mecanismo del YAPE para poder, digamos, solicitar el reconteo de varias mesas. Eso cuesta un montón de plata y no se alcanzó. Eran como 3 millones de soles lo que se necesitaba. Entonces, me parece una actitud bastante honesta decir, ya no me depositen más, ya no me hagan ninguna transferencia, ningún yape, plin, nada, porque aquí paramos el asunto. No vamos a llegar. Es imposible. Y yo creo que ese espíritu también lo tiene que trasladar al mismo proceso y decir ahora, a ver, señores, sabemos que no hemos ganado. Vamos a esperar, obviamente, el veredicto final, que lo tiene que decir la entidad electoral correspondiente, como sucede en cualquier democracia. Pero eso todavía no lo advierten, eso todavía no lo dicen, por lo menos abiertamente. Vamos a ver si Ernesto Zunini, vocero de Juntos por el Perú, que además es un hombre bastante articulado, ya es diputado, ya está. Solamente le falta recibir las credenciales y empezar a ejercer. Pero creo que hablaría bastante bien de la izquierda, que siempre ha sido catalogada como la violenta, la que asusa a la población. Hoy día no sé quién me escribía en Twitter diciendo, claro, los de izquierda van a salir a marchar y eso sí, eso sí que protagonizan movilizaciones con muertos. En cambio, cuando la derecha sale, nunca hay fallecidos. Claro, nunca hay fallecidos porque la policía no mata a los de la derecha, porque esos son los que salen a hablar por Keiko, por López Aliaga y por los que le conviene al pacto mafioso del Congreso de la República. Pero cuando salen los enemigos de quienes cortan el jamón en este parlamento nauseabundo, ahí sí, pues la orden hacia los policías y los militares es mete bala, me importa 3 pepinos quién sea, y nadie paga por esos muertos. Y cuando llegue el momento de empezar a buscar culpables o responsables de haber dado el play de honor para que hombres de uniforme actúen de esta manera, la libran de polvo y paja, la limpian, la meten a la lavadora, la sacan y la dejan colgando para que no le caiga ningún tipo de denuncia constitucional. ¿A quién? A Dina Boluarte. ¿No pasó acaso en el caso de Dina Boluarte en los primeros 3 meses de gobierno? Que mataron a más de 50 personas inocentes. Por supuesto. ¿Hay algún responsable, alguien castigado? ¿Hay alguien procesado? Nada. No hay nada. Porque este Congreso no quiso. Y como quieren tener a los policías y a los militares de su lado, porque saben que van a haber movilizaciones, no para evitar fraude necesariamente, sino porque son la representación de un grupo importante, 1/3 de la población que no quería a Keiko Fujimori y que no votó en blanco ni viciado. Es gente que votó por Roberto Sánchez. Y si hubiese sido diferente, saldría la gente Keiko Fujimori porque no reconoce a Roberto Sánchez. Y seguramente ellos sí gritarían fraude, fraude, fraude. Seamos justos. La gente de Juntos por el Perú y sus aliados, Obras, Ahora Nación, el grupo de George Forsyth, no de Somos Perú, Forsyth y compañía, y algunos otros que se han sumado a última hora, pero que al final se unieron, no han hablado de fraude en ningún momento.
Si la historia sería diferente, ¿ustedes creen que ahora mismo Keiko Fujimori estaría de viaje acompañando a su hija que se instale en una universidad extranjera para iniciar sus estudios superiores? No, pues. No, pues. O sea, seamos objetivos, contemos las cosas en función a la realidad. Es lo único que les pido, que veamos las cosas desde una especie de prisma que nos permita cierta amplitud para entender cómo funcionan las cosas, pero sobre todo cómo funcionaron. Porque es muy fácil que con el paso del tiempo la gente se lave las manos y decir, no, yo no hice eso. Ahora miren mi espíritu democrático. Y sí, ¿y cómo eras antes? ¿Y quién eras antes? ¿Qué pasó contigo? Porque si algo caracteriza a la clase política nacional es la falta de coherencia. Y yo espero de todo corazón que el próximo Congreso bicameral, al que por supuesto la gran mayoría de la población en un referéndum en el año 2018 rechazó contundentemente, votando por el no, tenga una mirada bastante más, ni siquiera seria, decente, que lo que tenemos ahora con 130 parlamentarios. Creo que la cosa va a funcionar mejor, fíjense. ¿Por qué? Porque no tenemos tanto partido político. El Congreso, a diferencia del Perú, no va a estar tan dividido. Son solamente 6 tiendas políticas, 6, que tienen representantes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y ahora mismo, si uno junta a los que eventualmente se van a aliar, podríamos decir que la izquierda y la derecha tienen exactamente la mitad de la Cámara de Senadores. Que esto sería evidentemente mucho más efectivo si Keiko hubiese perdido y ganase Roberto Sánchez, porque habría un control muy importante por parte del Parlamento Nacional hacia Sánchez, porque Sánchez tiene muy poca representación parlamentaria. Pero como Keiko Fujimori se va a sentar en Palacio de Gobierno, ya le va a importar 3 pepinos que la Cámara de Senadores, a través de todas las modificaciones y las aberraciones que este Congreso ha aprobado para cambiar la Constitución, ya no necesita la varita mágica para darle un poder omnipotente al Congreso y gobernar a través del Poder Legislativo. Si el poder ya lo va a tener ella, el Ejecutivo, el Legislativo de pronto. El Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia. Y el Poder Judicial lo capturan en cualquier momento. Sí, es preocupante. Pero vamos a ver cómo ha quedado conformada la Cámara de Diputados y luego la Cámara de Senadores. De 130 ya parlamentarios, a los que solamente les falta recibir sus credenciales y empezar a chambear en julio, 41 serán de Fuerza Popular, 32 de Juntos por el Perú, 18 del Partido del Buen Gobierno de Jorge Nieto, 15 de Renovación Popular, López Aliaga, del Partido Cívico Obras, 14, y de López Chau, ahora Nación, 10. Digamos que aquí, entre estos 6, esta es la Cámara próxima de Diputados, Fuerza Popular, obviamente que tiene 41, se va a juntar con Renovación Popular, llegando a 56. ¿Ok? El Partido Cívico Obras, que es 14, más 10, de ahora Nación, 24, se va a unir con Juntos por el Perú, 32. Ahí va a haber casi un empate. Entonces, el Partido de Buen Gobierno, que yo creo que ha hecho un buen ejercicio democrático en función a lo que se veía venir, ha dicho, nosotros viciamos el voto y no le vamos a dar la confianza a ninguno de los dos postulantes, para que sepan que con nuestros 18 diputados y con nuestros 7 senadores, la van a tener muy difícil para conquistar nuestro voto. Y el voto del Buen Gobierno va a ser fundamental, porque como ninguno tiene 60 versus 40, y en el Senado nadie tiene, que son 60, 20 y el otro 40, están totalmente divididos. Están exactamente con el mismo número, contando las alianzas, ¿ok? En la Cámara, que va a terminar decidiendo qué se aprueba y qué no se aprueba. Entonces el Buen Gobierno ha jugado bien cuando ha dicho, no, apoyaremos la causa, las leyes que consideremos que están alineadas a la que es nuestra visión de país, a lo que nosotros hemos presentado en nuestro plan de gobierno. Y eso me parece coherente. Por supuesto, porque si Nieto decía me voy con Sánchez o Nieto decía me voy con Fujimori, ahora estaríamos hablando, sin que este gobierno bicameral esté instaurado aún,
ya de una fuerza política de derecha o de izquierda que tendría, antes de empezar a ocupar sus curules estos parlamentarios, ya todo el poder. Más Keiko, olvídense. Entonces está bien. Por parte del Congreso creo que las cosas no nos han salido tan mal como en la votación para la presidencia de la República, porque tuvimos 2 mal menores y la gente fue a votar por Keiko Fujimori, un porcentaje, sí, porque la quieren, porque confían en ella, porque votaron igual por ella en primera vuelta, pero un número importante de personas para que no gane Roberto Sánchez y el Perú no se convierta en un Estado comunista. Hay responsabilidad de Sánchez en mandarse a darle la mano a Antauro y asustar a la gente. Nos asustamos todos. Antauro es un tipo que no puede formar parte de la política, ni siquiera el Jurado Nacional de Elecciones permitió que su partido fuese inscrito por el nivel, la carga de violencia que tenía su propuesta de país. Está locazo. Para sentarlo y vacilarte un rato, todo bien, pero no para llevarlo como aliado. Aliado al que luego le sueltas la mano cuando te empiezas a unir con gente de izquierda o de centro que es mucho más pensante y con ideas no trasnochadas como las de ese señor. Pero en fin, las cosas ya están dadas. Y en la Cámara de Senadores, o la Cámara de Senado, tenemos a 22 de Fuerza Popular, que es un montón, pero no lo suficiente como para permitir que Keiko Fujimori haga lo que le dé la gana. Porque aquí nuevamente el buen gobierno va a ser esa bisagra, ese punto de intersección, como cuando juntas, ¿no?, 2 círculos para armar un conjunto, que va a estar como que englobado, encapsulado, espero que sea así, en una especie de nube impenetrable, muy atenta y con una tremenda responsabilidad para saber en qué momento voto verde por lo que propone el grupo de la derecha y en qué momento voto verde cuando la razón la tiene la izquierda. Bien, eso es un Congreso. Esperemos que las cosas funcionen así, porque a nivel ejecutivo vamos a estar muy fregados. Keiko Fujimori, sí, en la parte económica seguramente la va a mantener y puede hacer mejoras. Su padre lo hizo en los primeros años de gobierno antes de convertir al país en una dictadura, pero es una mujer que no entiende de derechos humanos. Es una mujer a la que le parece normal que su padre haya robado. Es una persona que no tiene autoridad moral. Es la verdad. Y nos vamos a enfrentar a una persona que además tiene sangre en el ojo. Lleva postulando más de 15 años de su vida perdiendo, la han mandado presa. Siempre dije que tanta prisión preventiva, era injusto. Al final la libraron de polvo y paja. Lo he dicho también aquí. Eso del lavado de activos es una locura. Ese delito no existió. Y el financiamiento público directo, que sí hoy, según el Código Penal, es un delito que se paga con cárcel, cuando tanto Keiko Fujimori como Ollanta Humala cometieron el delito, no estaba tipificado en el Código Penal. Y la ley no es retroactiva. Entonces, si Keiko está en la calle, que Ollanta Humala salga a la calle. Lo justo, ¿no? Digo, si los procesos han sido exactamente iguales. Eso debería ser Keiko Fujimori si quiere demostrar un ápice de espíritu justiciero, de igualdad para todos los peruanos. Porque acá no se trata, ojo, de que si me gusta, no me gusta, Sánchez, Keiko, voté viciado, blanco, no fui, me quedé en mi casa en una parrillada. Acá se trata de que quien gane tiene que gobernar para 34 millones de peruanos. ¡Punto! Para los niños que no votan, adolescentes, adultos mayores, los de derecha, izquierda, centro, los más rojos, los más fachos. Tiene que gobernar para todo un país que está descuartizado ahora mismo y donde la polarización ha logrado que el odio aumente mucho más entre los ciudadanos que entre la clase política, y no es justo. Cámara de Senadores, 22 Fuerza Popular, 8 Renovación Popular, donde ahí debería de estar Rafael López Aliaga, pero él ha dicho que no va a recibir su credencial, porque como claro, el proceso electoral ha sido trucho, ¿cómo él va a reconocer, sentado en un escaño, que es senador si hubo fraude? Bueno, lo mismo deberían de pensar todos los de Renovación Popular. Si estaba Norma Yarro, que ahora les voy a mostrar un videíto donde orgullosa dice, soy la mujer más votada, pero ¿votada de qué? ¿De un proceso con trampa, mañoso, alterado, trastocado? Claro. Cuando les conviene fraude y cuando no les conviene, gracias al voto popular, gracias, soy Miss Yarro. No, pues, no. Bueno,
Renovación Popular se va a unir a Fuerza Popular, obviamente. 22 más 8 tienen 30 y son 60 senadores. Pero si tú juntas Juntos por el Perú, que lleva 14 senadores, más el Partido Obras de Belmont, que son 5, ahí tienes 19. Súmenle los 4 de Ahora Nación, 23. Y 7 el Partido Buen Gobierno, 30. Pero el Buen Gobierno no asegura, pues, estar con la izquierda. Ha dicho, vamos a estar donde la historia nos indique que tenemos que colocarnos. Bien, van a tener que hacer las cosas bien. Están obligados a hacer las cosas bien. No les queda otra. Y van a tener que controlar a la señora Fujimori. La van a tener que controlar. Y esa va a ser chamba básicamente del grupito Nieto. Porque con todo el poder, alguien que ha nacido con el deseo, con la necesidad, con el objetivo de vida de gobernar, temo que no reconozca los derechos fundamentales de los peruanos y que se vengue, porque es vengativa. Porque va a pasarle factura a todo aquel que no la apoyó políticamente, a los periodistas que la criticaron, a los que, según ella, le robaron las elecciones del 2011, 2016, 2021. Lo va a hacer. Ojalá que me equivoque. Ojalá que se reivindique una vez que llegue a Palacio de Gobierno. Personalmente lo dudo, pero ojalá, ojalá, por el bien de todos, por el bien del país. A ver, mientras esto pasa, La Encerrona, eso es importante, quería mostrarles, ha publicado un cuadro súper interesante con las regiones donde ha triunfado Roberto Sánchez. En Cusco, miren, con Pedro Castillo alcanzó el 83.20% del voto. Y con Sánchez, que es el imitador de Castillo, 78.14%. La diferencia es de 5%. En Cajamarca, igual, 71 versus 66, diferencia de 4.52. En Pasco, 60.92 alcanzó. En Huánuco, 64.15. Miren, estamos hablando de Sierra Central. Ayacucho, 79.31. Junín, 54.93. Puno, 86.41. Amazonas, 64.46. Madre de Dios, 69.21. Ancash, 56.60. San Martín, 54.63. Arequipa, vamos al sur del país, 63.58, Tacna 71.38, Moquegua 72.56, Apurímac 81.17. ¿Keiko va a tener que gobernar para los peruanos que viven en todas estas regiones? Porque en el Perú ganó Roberto Sánchez. El voto que definió la situación en la que estamos ahora, próximos a que sea reconocida como la próxima presidenta de la República, Keiko Fujimori, la determinó el voto extranjero. Que algunos dicen que injusto, si viven allá y no van a vivir las repercusiones de este gobierno, ¿qué hacen votando? ¿Por qué no van a votar? Son peruanos. Y la gran mayoría, el 85%, envía dinero a sus familias para que puedan salir adelante porque no les alcanza. Son divisas que ingresan al país. ¿Por qué no van a votar? A ningún ciudadano peruano se le puede negar el derecho a votar. Tampoco a un ciudadano nacionalizado, por supuesto. Acá las regiones donde triunfó Keiko Fujimori, fíjense la diferencia. En Piura, en el extranjero, en La Libertad, en el Callao, en Tumbes, en Lima, arrasó, Ica, Lambayeque, Loreto. Pero llama la atención, en Loreto, Ucayali, y me atrevería a decir que solamente esos dos, viendo el cuadro, sí, solamente en estas últimas elecciones 2026 ha alcanzado, por un punto porcentual, no importa, pero ha alcanzado superar al porcentaje de votos que logró en el 2021. De hecho, en Piura han votado menos por ella en el 2026, en el extranjero también. En el 2021 66.19 y ahora 63.28. En La Libertad de 60 a 57.56. En el Callao de 67 a 65. Tumbes 65.64. Lima 64.63. Ica 52.51. Pero Roberto Sánchez no alcanzó la diferencia que marcó la gran final y que sí pudo
lograr Pedro Castillo en el 2021. Creo que esto explica la razón por la que estamos en el lugar en el que estamos y lo que tenemos que reconocer, por supuesto, aquellos que creemos en la democracia. Y cuando tú respetas el voto popular, tienes que saber perfectamente que a veces se gana, que a veces se pierde, y a veces no gana ninguno de tus equipos favoritos, y te tienes que quedar allí pues en la tribuna viendo el partido, disfrutarlo en la medida de lo posible, o llorarlo, pero saber perfectamente que el equipo de tus amores, o tu favorito, no pasó a esa etapa. Y para eso existe el VAR. Si hay alguna trampa, ¿no? El árbitro advierte. Lo mismo es la política. Todo es cuestión de goles. En un proceso electoral, el gol es representado por el voto. En el Congreso de la República, el voto es el gol. ¿No nos gusta? No importa, te guste o no. Acá no es un tema de preferencias. No nos pongamos tan exquisitos, porque después, ¿qué? Desconocemos un Estado de Derecho, de cómo tienen que funcionar los poderes del Estado y de la necesidad que tiene este país de recuperar por fin su institucionalidad, porque eso no existe. Y de eso se ha encargado el fujimorismo. Ojalá, les digo, que revierta toda esta porquería Keiko Fujimori. Ojalá con los de Renovación Popular que se van a aliar en el próximo Congreso, en la Cámara de Diputados y Senadores. Porque ellos se han encargado de capturarlo absolutamente todo. Todo. ¿Dónde está la autonomía y la independencia, por lo menos de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicias, el Tribunal Constitucional, Contraloría General de la República? No la va a tener tan fácil Keiko. No la va a tener tan fácil Keiko. El Perú no está contento en su mayoría con su elección. Si Roberto Sánchez ya sería casi ganador, el Perú tampoco estaría contento con su elección. Porque acá no estamos hablando de candidatos que han conquistado, han seducido de una manera impresionante al electorado, al punto que los ha colocado con una diferencia increíble con relación a su contrincante. Acá estamos hablando de una final que muchos no esperaron, pero de la que nos tenemos que hacer responsables. Habían 35 opciones, luego uno de los participantes desgraciadamente falleció, quedaron 34. Y creo que habían mucho mejores opciones. Y creo también que partidos políticos, al enterarse que no pasaron a una segunda vuelta, pudieron ser menos soberbios, egocéntricos, y aliarse con tiempo para respaldar a aquellos con los que existen mayores similitudes ideológicas. Y no lo hicieron. Lo ha reconocido Alfonso López Chau, que va a estar en el próximo Senado, porque él postuló como senador y como candidato a la presidencia de la República. Lo hicimos tarde, la alianza. Sí, ya no vale pensar, en realidad de nada sirve. ¿Qué hubiera sucedido si no invitábamos a José Domingo Pérez? ¿Qué hubiera pasado si nos quedábamos con Antauro hasta el final? Keiko Fujimori, ¿qué hubiese sucedido si hubiera dado una entrevista diciendo que quiero pedirle perdón a los muertos del régimen de Dina Boluarte? Hubiera alcanzado más votos y me resultaría más fácil gobernar en los próximos 5 años, ¿no? Pero ya, eso no pasó. Entonces, el pasado pisado. Veamos de aquí adelante. Porque además, el proceso electoral, donde vamos a tener que elegir gobernadores, vicegobernadores, alcaldes, olvídense, consejeros, está a la vuelta de la esquina. El 4 de octubre tenemos que ir otra vez a votar. Y de hecho, es todo tan desordenado, la verdad, súper desordenado, ¿ya? Porque el Jurado Nacional de Elecciones ayer explicaba que hay más de 14.000 listas, ¿no? De candidatos, pero los que se inscriben no llegan ni siquiera a la cuarta parte, no falta absolutamente nada, y hay que elegir a 13.148 autoridades, 13.148, repito, alcaldes provinciales, distritales, gobernadores regionales, consejeros, vicegobernadores. No es que tú que me estás viendo vas a tener que votar por 15 personas, obviamente depende de la región, tu distrito, etcétera, etcétera. Pero son 74 organizaciones políticas, 74 las que van a participar. 41 que son partidos,
¿no?, inscritos, 10 que son alianzas y 23 movimientos regionales. Y dentro de los partidos políticos está Obras, porque además pasó la valla y así no lo hubiera pasada, ya estaba inscrito para las municipales. Pierden la posibilidad de conquistar el voto ciudadano, de postular a aquellos que integran los partidos después de octubre, que no superaron el 5% y por lo tanto no tienen representación en el próximo Congreso, que son la gran mayoría. De 35, ¿cuántos han pasado la valla? Ahí está, 6. Nada más 6. 29 se han quedado con los crespos hechos. Y a ver cuántos logran la millonada de firmas que se requieren para reinscribir un partido político. Está bien, en el camino van a morir un montón. ¿Para qué queremos tanto? Necesitamos pocos y buenos, como el veneno, que viene en frasco chico. No necesitamos, en realidad, tanto florero, tanto hablador, tanto enamorador de serpientes. Necesitamos gente capaz. Más técnicos que políticos, fíjense ustedes. Vamos a ver qué pasa. Ricardo Belmont, ya que estamos hablando del proceso electoral que se viene, anunció ayer en Radio Exitosa con Nicolás Lúcar su decisión de candidatear al cargo otra vez para llegar a la Municipalidad de Lima. Él fue en 1989 hasta el 94, 95 creo, fueron 2 periodos, alcalde. Yo no me acuerdo mucho, les soy honesta, estaba en el colegio, pero hay quienes tienen un buen recuerdo de su gestión. De hecho, la gente lo critica más por el lado del empresario, ¿no?, que vendió esas acciones de RBC Televisión y que tiene ahora un chongazo con Philly Butters y demás, que por lo que hizo cuando fue alcalde de Lima. Tiene 80 años, padece, es triste, de un cáncer irreversible, lo reconoció acá en la República en un programa con Rosa María Palacios. Le han dicho que le quedan 5 años de vida y él quiere dedicar este último tiempo de vigencia en este mundo a hacer política. Cuando había dicho, después de no ganar las elecciones, de no pasar a una segunda vuelta, que él se alejaba de la política. Cosa que acá se criticó mucho, ¿no? ¿Cómo es posible? O sea, mete gente al Congreso, ok, ahí están los espartanos y después, chau, me quito. A lo Rafael Belaunde, chau, gracias por apoyarme, Libertad Popular, chévere, me voy con Keiko. ¿No? ¿A qué? ¿A votar por Keiko? No, me voy al equipo técnico en busca de un ministerio. Me estaba respondiendo en redes sociales, Rafael Belaunde. Yo también le contesto, obviamente. Y creo que los dos, con diplomacia, educación. Pero para mí sí ha sido bastante bajo lo que le ha hecho a la gente, sobre todo porque llevaba personas bastante preparadas, ¿no?, honestas en sus listas. Bueno, Ricardo Belmont entonces dijo, quiero darme íntegro los últimos años de mi vida. Lo dijo en Radio Exitosa. Voy a ir a la alcaldía de Lima, hermano. Ah, no me digas. Voy a postular a la alcaldía de Lima. Después de pasar por el CEN, por el Comité Ejecutivo Nacional, teníamos 17 alcaldías distritales y alcaldías en todo el Perú. Cuando dijeron quién va a ser el alcalde de Lima, lo he buscado durante un mes. Y decían, Ricardo, si tú no vas, nosotros no vamos. Quiero darme íntegro en los últimos años de mi vida. Bueno, a pesar de no pasar una segunda vuelta, para muchos Belmont fue el gran outsider de esta contienda electoral, ¿no? Y aquí tuvo mucho que ver Kristen, la hija de 18 años, que obviamente tiene un activismo importante en redes sociales, en Instagram, en TikTok, lo volvió muy famoso. Muy famoso. Así que vamos a ver qué pasa con Ricardo Belmont. No es un contendor menor. Ojo, no es un contendor menor. Les digo, Francis Allison, López Aliaga, que bien gracioso, y lo comentábamos ayer, ¿no? Dice, yo mi credencial como senador no la voy a recibir. Sin embargo, voy a postular al cargo de teniente alcalde. Claro, porque no puede postular al municipio como alcalde, porque está prohibido por ley, ¿no?, la postulación inmediata. Lo que va a hacer es meter a un NN ahí, para que sea el candidato oficial y después se lo baja, pues, chao, y quedo yo como alcalde. Aunque más le conviene entrar al Senado, porque ahí sí
inmunidad absoluta. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Mientras tanto, Norma Yarrow, que es de Renovación Popular y que va a estar en el próximo Senado, yo no entiendo, ¿qué celebra? ¿Qué celebra? Si para ella hubo fraude, ¿para qué se manda a hacer este videíto? Ay, gracias a todos, soy la mujer más votada. Sí, pero en fraude. ¿Cómo va a creer en esos votos, señora? Si para usted hubo fraude, gracias a los más de 126.000 limeños que depositaron su confianza en mí. Soy la mujer diputada reelecta más votada. Con firmeza hay más resultados. No, la gente está locaza. Y mientras tanto, Richard Arce, excongresista también, se ha molestado mucho en su cuenta ex, donde es bastante activo también, y nos hace recordar algunos momentos donde todavía el señor Fernando Rospigliosi, también nuevo senador, tenía algo de empatía, ¿no?, por la vida humana, cuando era una persona que defendía de derechos humanos y un ácido crítico del fujimorismo, del ex dictador. Y dice, que alguien le avise a Rospigliosi que aquí hay un filoterrorista, dice, y comunista que está defendiendo los derechos humanos para que lo funda a este terruco que se atreve a denunciar a los angelitos que hay dentro de la policía y las Fuerzas Armadas. Ahora Rospigliosi le está dando todo el poder a los policías y a los militares a través de esta ley ya aprobada para que sean procesados no en un fuero ordinario, sino en un fuero castrense. Es decir, tú militar vas a ser procesado por otro militar. Tú policía vas a ser procesado por otro policía. ¿Va a haber justicia? ¿Qué va a haber justicia? Va a haber una impunidad obscena. Eso es lo que va a existir. Hay un chico en la comisaría de Manchay, adolescente, que ha muerto y esta ley ya ha sido aprobada. ¿Qué va a pasar con los que tienen que responder por la muerte de este menor de edad? No va a pasar nada, pues, si lo van a procesar los fueros militares, policiales, castrenses en general. Qué vergüenza realmente, qué vergüenza. Tenemos esto para recordarle a Rospigliosi lo que fue alguna vez y que se mire al espejo y que se dé cuenta en lo que se terminó convirtiendo. En este libro se recogen todos los videos, la transcripción de los videos que le encontraron a Montesinos. Y aquí está el acta de sujeción. Y bueno, hemos visto también el video. Esto se refiere a una reunión llevada a cabo el 13 de marzo del año 99. Y no es una lista de asistencia, es mentira lo que está diciendo el general Calle. El general César Saucedo Sánchez, jefe de Villafuerte, y en ese entonces comandante general del ejército y a la vez presidente del Comando Conjunto, en esa época tenían los dos cargos juntos, dice, a continuación el general César Saucedo expresará los acuerdos motivo de la presente reunión. Fue una reunión donde se tomaron acuerdos. Es verdad que fueron acuerdos impuestos por la cúpula, pero son acuerdos. Y son acuerdos numerados. Acuerdo número 1, por ejemplo, en relación al golpe del 5 de abril, el respaldo y apoyo a la expresión de la voluntad institucional unánime de respaldar el golpe de Estado. Acuerdo 7, la amnistía general dada por Fujimori a todos los violadores de derechos humanos. Y dice que estableció muy claramente que no le corresponde responsabilidad alguna institucional o individual al personal militar y policial de la comunidad de inteligencia que participó en la lucha contra terroristas. O sea, todo el grupo Colina, todos los criminales están libres. Ojo, acuerdo 8, asumir el compromiso institucional, esto ha afirmado el general Calle, sin límite en el tiempo, de defender, proteger y solidarizarse con los integrantes de las organizaciones a las cuales se pretende responsabilizar, encausar o ejercer algún tipo de represalia contra ellos por su participación en la lucha contra el terrorismo. Y acordar que los presentes acuerdos sean consignados en el libro de actas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Este es un libro de actas que ha firmado el general Calle. Y además, también se solidarizan con los corruptos. Expresamente, dice el general Saucedo, se refiere en su discurso. Miren, dice, el día de hoy, es el día 13 de marzo del 99, ha salido en la carátula de la República, investigarían al general Hermosa por corrupción. Hoy está preso por corrupción. Entonces, esto es también lo que defiende. Y aquí está, bueno, esto es muy largo, todo lo que sigue, y aquí está el general de brigada, Calle Girón, Wilmer, en la página 3511. Entonces, si el general Calle, y el otro día escuchaba al almirante Montoya decir que fue una reunión y que no pasó nada, están mintiendo, pues. Ahora, fue un acta. Ahora, ¿que los obligaron? Probablemente.
también tenían la opción de no ir. Bueno, no se atrevieron a hacerlo. Muy bien. Las ideas, las posturas son altamente discutibles. La incoherencia es algo que se tiene que condenar. Así hablaba, así pensaba el Fernando Rospigliosi del año 2002, hace 24 años. Y hoy es el defensor máximo de la impunidad para militares y policías asesinos. El creador de la ley de amnistía. El que les acaba de regalar el beneficio a los que salgan a matar más adelante, de que sean procesados así nomás, rapidito, para que la gente diga ya fueron procesados, pero no por la justicia ordinaria como cualquier otro ciudadano, sino por sus amigos en fueros castrenses. Increíble realmente. Y esto también es increíble. No se los había compartido. Discúlpenme ustedes. El video de Norma Yarrow. Fraude, 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 fraude. Cállate, ya ganaste. Fuiste la mujer más votada. Gracias a todos. Gracias a todos. Le va muy bien en la actuación, ¿no? Muy bien. A ver si alguien la llama, no sé. Bruno Dar, Roberto Ángeles. Tan buenos directores que tenemos. Isola en nuestro país. Quiero agradecer a los más de 126.000 limeños que votaron por mí. Soy la mujer diputada reelecta más votada. Espero no defraudarlos. Cualquier duda, pedido o fiscalización, mi despacho siempre será un despacho de puertas abiertas. Cualquier cosa me escriben aquí, a este correo. Con firmeza hay más resultados. Sí, pues si hay gente que sí no cambia, por lo menos es coherente en la desinformación, en cuanto a la desinformación, y al defender causas verdaderamente incongruentes, ¿no? Como una señorita que dice ser periodista, que se apellida Toro, y que tiene un programa que se llama Encima Bien Frescos, dime la verdad. Te dicen cualquier cosa menos la verdad, porque presentan un audio de esta plenaria, de este plenario que hubo en Juntos por el Perú, donde efectivamente, y se lo voy a preguntar a Ernesto Zunini, el vocero que ya llegó y que en instantes va a conversar conmigo aquí en Ar de Troya, a un Roberto Sánchez ofuscado, claro, de pronto molesto, picón, obviamente, perder es algo que a nadie le gusta, pero con un audio montado. Y esa voz, ¿saben de quién es? De Julio César Uribe. O sea, es un audio viralizado, ¿no? En joda. Y claro, le pasan este video tergiversado, mentiroso, fraudulento a este programa donde claramente no hacen supervisión, revisión, cruce de información para saber qué va al aire y qué no. Y a todos nos puede pasar. A mí me sucedió en Canal 9 que entrevisté a una persona que era un estafador, pero lo habían entrevistado ya en RPP, dándole el crédito. Lo habían entrevistado, me parece que también en El Comercio. Y eso nos llevó mal nosotros a confiar en que efectivamente era un especialista en época de COVID. Y terminó siendo un tremendo timador. Y tuve que pedir perdón. Yo no sé qué habrán hecho los otros medios, pero yo sí pedí perdón. Expliqué que, desgraciadamente, mi producción confió porque lo vio en medios supuestamente, que de hecho son serios, grandes, importantes. Y dijimos, bueno, lo podemos tener acá también. Ellos no cruzaron la información y nosotros no podíamos escudarnos en decir, bueno, pero si los otros lo hicieron, no, tuvimos que hacer nuestra chamba desde la producción, pero yo como directora y conductora afronté esta irresponsabilidad, negligencia de parte de mi equipo. Pero esto de acá, ¿ustedes creen que esta señorita Toro va a salir a pedir perdón por lo que ha hecho? Escuchen el video. O sea, obviamente es una voz montada, por favor. ¿Cómo se nota que hay quienes no son periodistas, que no entienden, no te das cuenta? Por favor. Y en este video que se ha publicado, Roberto Sánchez ha dicho que esto no es verdad, pero Perú 21 lo ha publicado. O sea, de verdad, si fuera o no este video real, a mí no me importa finalmente. Ok, en el resumen de esta discusión, escucha una voz que dicen que es Roberto Sánchez porque él está gritando. Además, no solo un audio, es un video. Yo te he traído, le Y dice. se nota que Yo te he está traído, gritando. Yo te he traído, le dicen. Yo te he traído. Eres una serie de lisuras, Insultos. hijo de también, ha caído en ese insulto mencionando a su madre. Y Domingo Pérez escucha su voz, se escucha su voz gritando de fondo. Dicen que esto no es real, no es real, que eso Roberto Sí, Sánchez ahora ha dicho. Dice, no, pero lo pongo aquí como una anécdota. El video es real, hay que ver el audio, ¿no? El audio, sí. Parece que el audio es de Julio César Uribe cuando, Cuando grita un jugador cuando colombiano. gritó a un Achara. jugador que era de un futbolista, de un entrenamiento. En el intermedio, Que le dice, yo te he en el traído, descanso, yo te he en el traído. descanso, Sí, en el sí, descanso. sí. Un partido que fue un cristal con El Cristal. audio es posible que lo hayan montado, pero lo que dice Perú 21 es que el video sí es real. Sí. Y lo que dice el testigo sin audio es que estaban peleando. Y él ha respondido que eso no es cierto y que nunca discutió con Domingo Pérez y que lo que hubo fue una reunión, un conclave político.
Obviamente, pues chicos, si estoy en la Plaza San Martín, hago Zoom, hoy un video discutiendo a Sánchez, lo voy a poner. Pero no se puede escuchar el audio porque están hablando, que están en una oficina. Claro. Puede que el audio sea montado, no puede, es obvio que es montado, en fin, y darle, digamos, mayor relevancia a un plenario, y no es conclave, es cónclave, donde están reunidos los integrantes de Juntos por el Perú. Bueno, se consulta, oye, ¿qué pasó? ¿No? O muestra ese video y dicen, efectivamente estaba ofuscado. Sería bueno que Roberto Sánchez explique qué fue lo que sucedió, porque muy amical esa reunión, se nota que no fue. Pero, en fin, lo que ya fue es el programa Enfrentados. Sí, este programa, ¿no?, que conducían Juan Carlos Tafur y Álvarez Rodríguez. Me da mucha pena por Tafur. Yo lo he criticado mucho luego de ver imágenes de él que aparecieron, recuerdan ustedes, en esta investigación que involucraba a Patricia Benavides, acompañando, en el caso Sada Goray. ¿Qué hace un periodista ahí? Para mí el periodista tiene que mantenerse al margen, pues. No como Claudia Toro, que baila reggaetón con Montoya, ¿no? No me acuerdo con qué congresista ahí en una fiesta. ¿Qué haces en un matrimonio, en una fiesta? ¿Ah? Perreando hasta abajo con el político. No, los periodistas tenemos que tener una línea. La relación es acá, punto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Pum, preguntas, respuestas, chao. No tienes por qué tener mi teléfono, llamarme a desearme feliz del periodista, feliz de la mamá, del campesino. No, ahí nomás. Pero se despidieron del aire. Y lo de Álvarez Rodríguez para mí no fue sorprendente, pues de Álvarez Rodríguez se puede esperar cualquier cosa. Y hablo porque lo conozco, porque fue mi jefe. Y esto no le va a gustar a un montón de personas, amigos que conozco y quiero mucho, pero estaba siempre muy cómodo trabajando con Acuña, ¿no? Mientras era además director de prensa de un canal enorme como Latina. De hecho, yo llego a Latina cuando él estaba ahí y el trato que obtuve fue propio de alguien que no respeta a una mujer. Le puedo gustar o no gustar, no era el dueño del canal, no me contrató él, pero claramente pasarse al lado de Fuerza Popular después de haber sido un agudo crítico de la dictadura de Alberto Fujimori y de la propia Keiko, a decir esos muertos, pues la izquierda va a poner personas ahí para que las maten. O sea, ¿qué concepto tienes de la vida humana? Salte la televisión. En el caso de Tafur me da más pena porque creo que es un tipo mucho más inteligente, que la recontra fregó. Igual él como que reculó, creo que es bastante más humilde que Álvarez Rodríguez. Y sí, pues más periodista. Pero en fin, el programa Enfrentados ya se enfrentó al público, no va más. Y el que sí se va es José María Balcázar. Tenemos un presidente, se llama José María Balcázar, ¿ya? Y se va al Vaticano, pues, para esta reunión que es importante, se va a encontrar con el Papa León XIV, lo están esperando, está agendado y demás. Pero caramba, qué rico viaja, ¿no? ¿Qué necesidad tiene de viajar con tanta gente? Se va con Alonso Tenorio Trigoso, que nos sale un chupo de plata. El pasaje aéreo nomás, 5.133, Roma no es barato. En viáticos por 4 días, $2.160. Se va con Blanca Nelly Quirós de Balcázar, que cuesta exactamente lo mismo, gastan un montón de billetes. Julio Ulises Rabanal, todos están gastando exactamente lo mismo. Cristian Gabriel Lainez Campoblanco, lo mismo en viáticos para cada uno por 4 días, $2.160, y Europa es caro. Y el euro cuesta más que el dólar, pero ¿qué van a comer? Caviar. A ver, Manuel Jesús Vázquez y Drogo, Gerson Maguín Logaya, este pasaje sí costó un poco más, al igual que el de Sarita Elizabeth Bravo Solsol. No $5.133.65, sino $5.294. No creo que sea otra clase, porque la diferencia sería mayor, pero de pronto no encontraron sitio en el mismo vuelo. Pero tantas personas, el Papa León solamente se va a reunir con Balcázar. Ya, viaja con 2, tu asesor y alguien de seguridad. Ni siquiera necesita seguridad en el Vaticano, en Roma, por Dios. Ahí está, tirándose un chupo de plata. Acá hice mis sumas y mis restas, por si acaso. Ya, pasándolo todo a soles, ¿ya? Que es nuestra moneda. 50.567 soles. 50.567 soles, que vendrían a ser unos $17.500 más o menos, para que el señor se vaya. Y creo que es momento que él está utilizando clave para largarse del Perú, porque ahorita me cuentan fuentes que hay varias movidas, un chongo, en el Poder Ejecutivo, porque Balcázar pues estaría por sacar al ministro de Justicia, porque se negó a indultar a Pedro Castillo. Vamos a ver qué nos dice de todo esto Ernesto Zunini, que ya es diputado, ya está en la conformación, quedó el Jurado Nacional de Elecciones de las próximas 2 cámaras del Parlamento bicameral que se nos viene, y que además es el vocero oficial de Juntos por el Perú. Él ya llegó, hacemos una breve pausa y regreso para conversar con él. Y si tiene alguna pregunta, háganla llegar, por supuesto que sí, que yo se la traslado en vivo y en directo aquí en Ar de Troya. Sigan poniendo like, por favor. Gracias.
Ya tal como lo habíamos anunciado al inicio del programa, estoy acompañada de, ya no se habla de virtual diputado, sino del elegido diputado, Ernesto Zunini, quien además es el vocero oficial del partido político Juntos por el Perú. Él viene aquí, creo yo, para hablar de todo, porque por lo menos la primera vez que lo entrevisté, encontré a una persona con la suficiente apertura como para contestar cualquier tipo de pregunta. Y eso es algo que le agradezco, así como su presencia esta mañana en el programa. Gracias por venir. Hola Juliana, muchas gracias a ti por la invitación. A ver, ¿ya asumieron que perdieron en Juntos por el Perú? Bueno, todavía no hay una proclamación. De acuerdo. Y nosotros vamos a esperar que se dé esa proclamación y mientras tanto estamos haciendo uso de los recursos que el sistema electoral nos permite. Además, Juliana, permíteme decirte con mucho respeto que a mí me parece hasta hay una suerte de inocencia en la forma como se están viendo las cosas, porque mira las leyes que se están aprobando en el Congreso, ¿no? Ley que regule el uso de la fuerza militar policial, ley de impunidad, ¿cierto? Hay que decirle impunidad, la ley de amnistía fue una ley de impunidad. Ahora la ley para que los policías y militares vayan a ser juzgados en los tribunales, ¿cierto? En el fuero militar policial, salgan del ámbito civil. Se afectó el sistema electoral, se controla todos los organismos del Estado, se ha roto la figura de la institución presidencial y sin embargo nuestros cuestionamientos para algunos no son legítimos respecto a cómo se ha conducido el proceso electoral. Me parece súper básico, importante lo que está diciendo, pero todo es lo que aquí en este programa por lo menos se critica. Sin embargo, que todo aquello que acaba de mencionar es un resumen además de todo lo que se ha hablado en ese programa, puede revisar mi pauta de siempre. No ha habido fraude. Y ustedes no gritaban fraude en la primera vuelta, cuando pasa Roberto Sánchez. Y ahora sí hay posibilidad de que de pronto existió trampa, una mano negra. Sería descabellado pensar con todos estos indicadores que observamos. ¿Y por qué no lo pensaron en la primera vuelta? Mira, se ha acuñado un término, ¿cierto?, de fraudismo para llamar de manera peyorativa a lo que efectivamente hacía López Aliaga, que era una tontería, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia con lo que ustedes están haciendo? Nosotros estamos planteando recursos, haciendo un cuestionamiento de algo que consideramos irregular. ¿Qué es irregular? Que te convoquen a un proceso electoral y a mitad del proceso cambien las reglas de juego. Y es importante aclarar esto, estimada Juliana, porque hoy en día en el territorio nacional la mayoría de los peruanos ha votado por Roberto Sánchez. Sí. Hay más de 80.000 peruanos, 16 regiones, la mayoría de distritos, centros poblados, han votado por Juntos por el Perú y la población tiene una expectativa y no entiende qué es lo que está pasando. De acuerdo, pero lo que hay que explicarle a la gente es que el voto extranjero cuenta y que por primera vez en la historia ese voto extranjero, existiendo un margen de diferencia tan pequeño entre ambos candidatos, ha terminado definiendo la situación, el cuadro, la foto que estamos viendo, donde casi es irreversible que Roberto Sánchez le voltee la tortilla a Keiko Fujimori. Por primera vez en la historia, pero ¿no? Por primera vez en la historia han sucedido muchas cosas. Por primera vez en la historia se equivocan en el conteo rápido. Por primera vez en la historia sucede que el voto del extranjero revierte el voto nacional. Por primera vez en la historia la señora Keiko Fujimori, antes de que se proclamen los resultados, está en los Estados Unidos. La prensa no lo dice, ¿cierto? Dice, está en el extranjero acompañando a su hija. Acá se ha dicho, no diga la prensa y nos meta todos más allá de eso, estimada Juliana, hay una preocupación y hay un cuestionamiento que es legítimo y que se está zanjando, ventilando por la vía legal. Nosotros no estamos llamando a sodomizar a los directivos del sistema electoral, ni tampoco estamos llamando a la rebelión. Nosotros estamos planteando cuestionamientos que consideramos legítimos y que además van a servir su solución, que se resuelva de manera transparente, va a servir para que la gente, la mayoría de los peruanos en el territorio nacional tengan la tranquilidad de que efectivamente el 28 de julio se siente en Palacio de Gobierno quien ha sido elegido por los peruanos. De acuerdo, y eso es lo que hay que respetar, el voto popular. Entonces yo le pregunto lo siguiente, si me habla de irregularidades, de problemas, de sospechas, uno puede decir sí, también existieron en la primera vuelta y de hecho de manera mucho más escandalosa. Las actas movilizadas en un taxi, sin un tipo de custodia, la empresa esta a la que contratan, que tenía además un depósito en Lurín y cuyo material electoral no fue trasladado ni a Lurín, ni a Pachacamac, ni a San Juan de Miraflores. Nosotros nunca nos opusimos a que se investigue, dijimos sanción drástica a los responsables, pero ahora nosotros planteamos un recurso y se nos quiere decir que no tenemos derecho a hacerlo. Perdón que lo interrumpa, una cosa es una irregularidad y este tipo de eventos que tanto ruido hacen en un proceso electoral que tiene que ser investigados y los responsables pagar evidentemente, no de manera civil o penal, no lo sé, dependiendo de la circunstancia, por lo sucedido. Y otra cosa es hablar de fraude. Cuando uno habla de fraude,
está dando por sentado que partidos políticos, personeros, entidades electorales se han puesto de acuerdo, se han coludido para desconocer la intención, la decisión de los ciudadanos de elegir a tal o cual como presidente. Nosotros no acusamos en esos términos. Nosotros lo que estamos señalando es, en pleno desarrollo del proceso electoral, hay un cambio de las reglas de juego. ¿Eso es normal? ¿Cuál es el cambio de las reglas de juego para ustedes? Se cambia una directiva el día 26 de mayo, cuando la OMPE salía de estar bajo asedio, ¿no? por justamente discursos fraudistas. Había renunciado el señor Corbeto, ¿cierto? Y se cambia una directiva que indica justamente cómo se debe proceder en el tratamiento y la gestión de las mesas en peruanos en el exterior. Exactamente en peruanos en el exterior. La pregunta es cuál es el sustento técnico, administrativo, político, económico por el cual en pleno desarrollo del proceso electoral se decidió cambiar la gestión de las mesas. Y justamente entre al menos 6 cosas que nosotros consideramos entran en tensión con la ley orgánica de elecciones, se cambia la forma como se procesa la información y nos impide a nosotros constatar a la brevedad posible, ¿cierto?, cuáles son los resultados de peruanos en el exterior. Y usted ha visto, se ha hablado de una cadena de custodia que no se ha cumplido. Mire cómo se ha trasladado el material electoral de Argentina. 3 días después, afectando nuestro derecho a la defensa. ¿Por qué no se han digitalizado las actas? Se sabía que eso no iba a pasar en la segunda vuelta. Cuando se hizo en la primera, pero ¿por qué sí se hizo en la primera vuelta electoral y no se hizo para la segunda vuelta electoral? Porque se entendía que iba a ser un proceso mucho más fácil porque eran solamente 2 candidatos, la cédula era mucho más sencilla de codificar. Eso y se lo dice creyó la que, OMPE. No, eso le digo yo, se creyó que el ausentismo incluso iba a ser bastante menor. Pero no se puede cambiar las reglas solamente por una opinión. Entonces, señor Zunini, para ir aterrizando, para ustedes el ganador es Roberto Sánchez. Para nosotros, en el Perú ha ganado Roberto Sánchez y necesitamos una explicación de por qué se cambian las reglas de juego y que se transparente lo que ha sucedido en el exterior. Eso es así de sencillo. No es desconocer el voto. O sea, nosotros... Sí es desconocer el voto del extranjero. No, porque si esto se transparenta, si por ejemplo se accede a un reconteo y nosotros constatamos que es legítimo, vamos a aceptar la proclamación y el voto. Ustedes le han pedido a Keiko Fujimori que se unan juntos y soliciten un reconteo. Y Fujimori ha dicho no. A ver, la señora Keiko Fujimori le pidió dialogar a Roberto Sánchez. Nosotros no le pedimos. Pero está bien, dialogar no es claudicar. Roberto Sánchez le dijo, yo estoy de acuerdo, acepto su invitación, pero queremos que este diálogo sea sobre la base de transparentar absolutamente lo que ha pasado en el proceso electoral. Y ella dijo no. Y para nosotros transparentar efectivamente es revisar por qué se han cambiado las normas y cuáles han sido las incidencias que se ha tenido en el hecho de que las mesas de votación puedan ser conducidas por personal consular, en el hecho de que el personal consular pueda conducir... Es que no había gente tampoco, no había suficiente personal para asumir la dirección de una mesa de votación. Le pregunto... Y eso ya ha pasado, señor Zunini. Mire, lo que usted dice es muy importante, ¿no? Ya ha pasado. Entonces, que se demuestre que esa fue la razón por la cual en primera vuelta hubo ausentismo y en segunda vuelta no la hubo. Sí, hubo ausentismo en el extranjero también. Pero, correcto, pero no hay un informe de la OMPE que indique yo voy a cambiar las normas. Para empezar, mire, puede haber N motivos, pero que cambien las reglas de juego en pleno proceso electoral, ¿a usted no le genera dudas razonables? Es que no creo que hayan cambiado las reglas de juego, creo que ha sido una elección diferente, atípica, porque en realidad nadie se imaginó que otra vez íbamos a tener a Keiko Fujimori con alguien que obviamente no era de derecha, sino de izquierda, y que tampoco llega a ser Castillo, sino el imitador de Castillo, que es Roberto Sánchez. Juliana, sí. Respetuosamente, sobre si se cambian o no las reglas de juego no es lo que usted cree, sino que se han cambiado, es un hecho concreto, indiscutible. O sea, ¿cuál es la justificación para que el 29 de mayo, se cambien los lineamientos que regulan la instalación y el funcionamiento del proceso de conteo de las mesas en el exterior? Ok, ¿qué va a pasar entonces cuando proclamen a Keiko Fujimori como Bueno, nosotros agotaremos los instrumentos, las herramientas que nos da el sistema electoral y evaluaremos en su momento, en el momento de la proclamación. Eso no es generar zozobra en la población, que ya está hablando de marchas, ya está hablando de movilizaciones. Mira, Juliana, por el contrario, hoy en día la mayoría del territorio nacional, tú pones un mapa aquí atrás y la mayoría ha apoyado la propuesta de Juntos por el Perú. Acá está, no me diga Entonces, a mí... con mayor razón, Juliana, yo te hago una pregunta. ¿Qué le decimos nosotros a la gente? O sea, ¿qué le decimos? Le decimos, ¿sabes qué? Vamos a tener una presidente que no va a poder pisar Puno, que no va a poder pisar Ayacucho, que no va a poder pisar mayoría Huancavelica. gana, señor Zunini. Correcto. Un voto marca la diferencia.
Entonces, justamente, lo responsable de nuestra parte es pedir que no hayan dudas sobre la transparencia del proceso ¿Y por qué no electoral. lo pidieron en Lo la estamos primera vuelta? pidiendo. ¿Y por qué no lo pidieron en Lo la primera estamos, vuelta? lo estamos pidiendo, ¿Por qué no lo pidieron estimada Juliana. ahora? En ¿Por la qué? primera vuelta no se cambiaron las reglas de juego. Pero hubo mucho Ese más es un tema irregularidades, fundamental. señor Zunini. Irregularidades que se están investigando y que se deben de Ah, ya, sancionar. ok. Pero quiero zanjar, Me quedo con eso, discúlpame, me quedo quiero con eso. zanjar la distancia que hay entre la posición del señor Rafael López Aliaga en la primera vuelta y la nuestra. Nosotros no estamos llamando a rebelión, nosotros no estamos llamando a violencia, no insultamos a nadie. Simplemente estamos planteando recursos que la ley nos permite plantear. ¿Qué pasó con...? A mí sí me extraña, ¿no?, que todo el mundo ya dé por zanjado el tema y que nadie diga, oye, en un momento, hay un sector de la población y una representación de Juntos por el Perú que todavía está pidiendo que se revise. O sea, aquí yo sumo esto a todos los indicadores y veo con absoluta preocupación, porque mucha gente dice, van a dialogar, quieren concertar. Oye, un momentito, nosotros se nos pregunta si queremos concertar, por supuesto. Somos una fuerza política que ha convocado ampliamente de cara a la segunda vuelta. Demasiada Pero gente, por ¿no? parte del fujimorismo, ¿cuáles son los indicadores que nos dicen que ellos quieren dialogar? A ver. Mira las leyes que se están aprobando. Le doy toda la razón, Entonces, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, que claro es que tiene un que ver, supuesto porque fraude, toda una la trampa. toda la prensa nos conmina No. a que nosotros seamos los que concertemos, los que dialoguemos, los que facilitemos, cuando ni siquiera hay una Ya, proclamación. desde que arranca diciendo toda la prensa, nos está metiendo a todos los periodistas en el mismo saco. Bueno, Y usted sabe perfectamente que hay diferencias. sí, y hay por supuesto. niveles. Por supuesto. O sea, claro que hay sí. quienes nos guste o no nos guste. Estos resultados tenemos que aceptar que ha sido un proceso limpio, transparente y que se tiene que reconocer al que gane. Se dijo desde el día uno. Vamos a reconocer, en respuesta a tu pregunta, vamos a reconocer al que gane el día que se proclamen Ok. las elecciones, Ok. habiéndose resuelto, ¿cierto?, las consultas y los Ya, recursos y que si nosotros no hemos se interpuesto. resuelven esas consultas, No, es que tienen que todavía- resolverse, Ya, tienen pero que resolverse. Vámonos a ¿no? este escenario. Si no se resuelven y antes de esa respuesta que ustedes desde Juntos por el Perú tanto esperan, proclaman a Keiko Fujimori como presidenta, Bueno, ¿qué van a actuaremos hacer? sobre la base de los hechos, ¿no? Actuaremos sobre la base de los hechos. ¿Qué es actuar sobre la base de los A hechos? nosotros, Puntos el pueblo, concretos. a nosotros el pueblo nos exige responsabilidad, el país, nosotros tenemos que pensar en la gente. Ya nosotros estamos representando a un sector de la población que es mayoritario y que en realidad, si hemos denunciado durante todo este tiempo la crisis política que agobia, que asfixia al país, lo responsable es pues poner en primer lugar una agenda pública que tenga legitimidad, que tenga que ver, por ejemplo, en el caso del Parlamento, con el restablecimiento de la institucionalidad democrática, Ok. con justicia y reparación. Me parece increíble ¿no? eso, Con- pero con justicia aceptando y que Roberto reparación. Sánchez perdió, porque así como muchos periodistas hemos defendido el voto rural y hemos arremetido Mira. contra aquellos que han ninguneado a los ciudadanos que votan en las mesas 900 y nos hemos comprado un montón de pleitos. Estamos de Hay acuerdo, Juliana. quienes obviamente Yo en este reconozco momento, la posición. en ese momento decimos, a ver, si los votos de San Isidro, ok, y del extranjero, al final sumaron más que las del resto del país, acabo de mostrar un Estimada cuadro que Juliana, presentó a mí- mi a colega mí y me amigo consta- Marcos me Cifuentes de consta la que- Encerrona, me donde consta que hay efectivamente la niveles, mayoría del ¿no? país En- ganó. Ganó Roberto Sánchez. Va a ser muy difícil para Keiko gobernar con un país que en su mayoría la detesta. Pero si ella ganó, se respeta. ¿Y no cree usted que ayudaría más bien a que se esclarezca estas dudas legítimas que tenemos Es nosotros? que yo no acerca encuentro del esas dudas proceso? legítimas, le soy honesta. Entonces, dígame, ¿no le parece irregular que se emita una directiva el día 29 de mayo en pleno Me desarrollo del parece proceso raro, pero electoral? no fraude. Ya. Y una elección Pero se lo ha puede... dicho- ya. Claro que Y es lo raro. que es raro, en un país donde más de 80.000 personas han votado por Roberto Sánchez, ¿amerita ser aclarado públicamente o no? Pero el voto extranjero vale, pues. Vale, por supuesto que vale, pero lo que queremos es que se aclare lo que ha pasado, ¿no? Y eso tiene que ver con la legalidad del proceso. Ahora, O una piconería. no hay piconería de nuestra parte. Te hago recordar que no es la primera vez que Juntos por el Perú participa en un proceso electoral. Y Pero nunca nosotros tan no cerca de tenemos- llegar a Palacio. Nunca hemos tenido un antecedente, ¿no? Ni de obstruir, ni de desconocer el voto popular. Ok, Ni lo tendremos. ¿Qué ha De pasado nuestra con parte el no habrá. pedido de anular las 1.751 mesas de sufragio De de Juntos por el Perú, que habían presentado este recurso ante el Jurado Nacional de Elecciones? Sí, bueno, nosotros estamos cumpliendo con el proceso administrativo correspondiente, ¿no? Se ha hecho los pagos de las tasas. Pero han dicho ya no yapen, ya no vamos a llegar al monto que era 3 millones, creo, ¿no? Creo que fue una declaración errática de nuestra tesorera, pero... Ah, ¿sí van a seguir pero al recaudando final- dinero? No, ya eso no vamos a seguir con la recaudación porque ya los plazos ya vencieron. A eso iba, me ¿cierto? parece ilógico. Pero con el dinero que hemos recaudado ya el 100% está destinado a la defensa
legal, ¿cierto? Y a las impugnaciones tal y como le hemos solicitado a la población. Ok, fue un error, porque creo que en este momento viene bien hacer una especie de mea culpa, ¿no? Y decir, a ver, nos fue muy bien por este lado, pero aquí fallamos. Fue un error subir a los estrados en campaña Antauro Humala para luego soltarle la mano y decir, no, sí, él apoya de manera orgánica, pero no va a tener ningún tipo de papel, no va a ser un funcionario. Si acaso Roberto Sánchez llega a la presidencia de la República, ¿fue un error? Miren, nosotros convocamos ampliamente, Pedro Castillo es un llamado público, vinieron muchos, se quedaron otro poco, y dentro de los que aceptó ese llamado programático público, estuvo el etnocacerismo que venía de perder su inscripción en el sistema electoral. Claro, pero por Entonces, eso fue una mismo, alianza si alguien, electoral. de acuerdo, pero si viene alguien con un espíritu antidemócrata, que además tiene un plan de gobierno que no convenció siquiera al Jurado Nacional de Elecciones, razón por la cual no permitieron su inscripción, le dices, oye, gracias por querer apoyarnos, vota por nosotros si quieres, pero tú no puedes formar parte de una alianza porque tu propósito no está dentro de los estándares democráticos que nosotros supuestamente manejamos, se dice, ¿no? ¿Por qué no lo hicieron? Es un tema mucho más complejo, déjame decirte, ¿no? ¿Cómo qué? Porque a mí me parece que ahí el jurado no mide a todos con la misma vara. Ya, ¿le parece Ya, una o sea, persona que por dice que quiere ejemplo, mandar al paredón y asesinar a su hermano? Pero es que lo sacan por lo que él declara. Y formalmente él no era ni presidente ni miembro de... No, de un partido que se llamaba A.N.T.A. Y en el caso del señor Rafael López Alea, donde se marca la R cuando dijo muerte a Pedro Castillo, no era también... Sí, de acuerdo. Entonces eso es lo que soy yo a ver, pero ¿no? los pecados de otros no hacen santos. No, pues algunos. Correcto, pero, entonces no me diga pero a mí yo que he afirmado que el jurado, yo no estoy diciendo usted, el jurado no mide a todos con la misma vara. Pero ¿no? Eso preocupa. el responsable de la muerte de 4 policías inocentes, ¿debió participar en esta campaña? Él no postuló en Juntos por el Perú. Participó, no dije postuló. Participó la organización. Por eso, con sus representantes. ¿Debió? Hay un sector de la población que se siente representada. Sí, pues hay un sector de la población en Chile que ama a Pinochet. Juliana, y aquí hay un sector que ama a Fujimori. Sí, por Juliana, supuesto. pero... Mira, tanto como a Sánchez o a Castillo. Pero lo cierto, sí, pero las distancias son, pues, por favor. ¿no? Si hablamos de sangre en las manos, por favor, parece que aquí hay que hacer un esfuerzo por ejercitar la memoria colectiva en nuestro país. Y acá lo hacemos en este programa todos los días, no se preocupe. Me parece muy bien. Lo que pasa es que no tenemos otra cosa al frente, tenemos que ser conscientes contra lo que estamos lidiando, más aún si hoy, no en el 90, Juliana, tienes un conjunto de normas. Lo va a tener todo, todo el poder lo va a tener, está clarísimo. Y pero es preocupante. ¿cómo lo está usando? En este momento, ¿cómo le está usando? Le doy toda la razón, si han ampliado la legislatura para entonces seguir... hay que concluir coherentemente con lo que estamos viendo, ¿no? Desgraciadamente, señor Zunini, se lo digo, que están aprovechando el tiempo que les queda para seguir descuartizando la Constitución, aprobando leyes que van en contra de los intereses de los ciudadanos, el autoritarismo. a favor del autoritarismo, a favor ahora le van de a dar pensiones doradas a los policías y los militares, amnistía. Le doy la razón. Eso no le preocupa. Pero una cosa es que me preocupe y otra cosa es que no respete, denunciando, por supuesto, porque tengo la voz y tengo un programa de televisión, que no respete que desgraciadamente ese es el Congreso que la gente en el 2021 eligió. Como voy a tener que respetar y no morderme la lengua porque voy a opinar y voy a denunciar, pero más no puedo hacer y los ciudadanos más no podemos hacer si finalmente quien llega a Palacio de Gobierno es Keiko Fujimori, que al 99.99% va a ser así, con este Congreso donde usted será diputado y algunos, que no son pocos, de Juntos por el Perú, entrarán al Senado. Exactamente 14. Y verán, ya están aliados con Ahora Nación, con el Partido Cívico Obras, a cuántos del Partido del Buen Gobierno logran conquistar, seducir. Mientras tanto, la pregunta es, ¿qué tan preocupada puede estar la población de que se venga, pues, una marcha, una concentración de gente que termine en actos violentos? Porque el Congreso no ha aprobado estas leyes por gusto. Están preparando a los militares y policías para decirles maten a quienes quieran porque después los van a procesar en un fuero castrense. Lo venimos diciendo. Pero ¿qué está preparando Juntos por el Perú? Porque ese plenario que han tenido muestra a un Roberto Sánchez con audio montado, por supuesto, lo hemos denunciado aquí también, pero ofuscado. Y no es casualidad que haya salido hoy José Domingo Pérez a decir que da un paso al costado, que se prepara para las elecciones de octubre. ¿Qué explicación me da? ¿Domingo Pérez ha dicho que se prepara para las elecciones de octubre? Sí. Bueno, no lo he escuchado. Sí. En principio, sobre el plenario, todos son especulaciones y tengo que descartar por completo que haya habido siquiera fricción
en el encuentro que hemos tenido entre ¿Y por qué diputados y estaba tan senadores. molesto, Sánchez? No, es un lenguaje corporal. Que El él lenguaje estaba dando corporal, un discurso. ya, Él habla estaba dando un más el lenguaje discurso, corporal que sí, la palabra porque muchas veces. estaba ¿ah? asumiendo pues una posición de defensa, ¿no? Ok. De unidad del partido, y hasta yo mismo ahora que lo digo, cierro la mano y digo, es importante mantener la unidad de la organización, afirmar la lealtad con el elector que nos ha llevado hasta este lugar, etcétera, etcétera. Pero lo demás es Perú 21 y con eso ya te explico todo. Ok, y ¿no? dígame si esto es especulación o no. Hay un comunicado que me acaba de pasar en producción, dice Juntos por el Perú, puede ser un fake también, por la paz, la seguridad y el futuro del pueblo y del Perú. Al pueblo peruano en nuestras bases y a la opinión pública internacional en las últimas horas, las instituciones correspondientes han culminado el procesamiento y la fiscalización detallada de los votos de esta segunda vuelta presidencial. Como fuerzas democráticas, nuestra prioridad ha sido, es y será siempre garantizar que la voluntad de cada ciudadano sea nítida y respetada. Tras una revisión exhaustiva del proceso y actuando con la máxima responsabilidad que el destino de nuestra patria nos exige, reconocemos y aceptamos los resultados limpios y transparentes de estas elecciones presidenciales. Frente a este nuevo escenario electoral, extendemos nuestro reconocimiento a la nueva presidenta electa de la República, Keiko Fujimori. Más allá de las naturales diferencias ideológicas y programáticas de la campaña, hoy nos convoca una causa infinitamente superior, el bienestar de todos los peruanos y peruanas. Por ello, de manera pública y firme, nos ponemos a disposición para trabajar juntos por el bien del país. Que vive el Perú, bueno, hay alguna estrofa, algún párrafo, perdón, más, pero ¿es cierto esto? Falta ahí nada más que viva Keiko Fujimori, ¿no? Es mentira, Es entonces. completamente falso. Ok. Es completamente Ok. falso. Puede, Pero sí hay otro pronunciamiento, y justo acaba de aclararse en la página de Juntos ¿Me por el permite Perú. leerlo? Sí, por supuesto. No, solamente dice que es información falsa. Ah, ok. Es información Ok, falsa, sería bueno ¿no? que lo busquen en la cuenta oficial Sí, de en la Juntos cuenta por el oficial de Perú. Juntos por el Perú es Ok. completamente falsa. Perfecto. ¿No? Nosotros respetamos la iniciativa ciudadana de movilizarse, de mantenerse vigilante. Son dudas legítimas que tienen acerca del proceso. Hacemos un llamado, ¿cierto?, a que estas manifestaciones sean pacíficas, con respeto a las diferencias que hay con otros ciudadanos, y que, bueno, lo único que pedimos, Julián, es transparencia y que se despejen estas inquietudes, porque lo más importante es que quien se siente en Palacio de Gobierno el día 28 tenga la legitimidad y no la duda ciudadana de por qué está sentado ahí. La Esa gente duda tiene que existe, saber. desgraciadamente, desde hace muchos años en el Perú. Pero es claro, hora de y que que se- es una Entonces es conducta mayor razón, ¿no? instaurada por el fujimorismo, no que es el eterno perdedor, hasta que ya no tuvo un panetón, tuvo un todito. Mira, a mí lo que me parece paradójico, ¿no? Y yo he conversado, y no voy a meter a todos los periodistas en la misma bolsa, pero todos nos dicen, bueno, entonces van a dialogar, van a acordar, van a facilitar, y prácticamente ven ni siquiera el árbol, ¿no? Ven una rama del árbol, porque si miramos el bosque, los cuestionamientos deberían ser, oye, así eventualmente, si la señora Keiko llega a Palacio, ¿así piensa gobernar con estas leyes que está aprobando este Congreso? Se sabía y la Son gente votó por ella gravísimos también. indicadores, entonces... Pero la gente ¿cómo? votó por ella Sí, también, pero como la gente no, votó en primera vuelta Estoy por... hablando de nuestra respuesta a esta situación. O sea, Juliana, ¿cuál es el mensaje que se nos traslada desde ese lado en un eventual gobierno de la señora Fujimori? Bueno, qué Con importante, todas que estas tengan, normas, qué importante ¿cierto? que tengan representación en el próximo Congreso. Sí, por supuesto, pero ¿con qué mensaje se nos está hablando cuando hablan de que los policías van a hacer, que en primer lugar tienen carta libre para hacer uso de la fuerza? Y ya, En segundo lugar, van a antes- ser juzgados en fueros militares y policiales. Señor Zunini, En tercer lugar, antes del van a proceso- tener planillas doradas cuando... Sí, antes Entonces, del todas proceso esas electoral, cosas... antes del proceso electoral, donde Roberto Sánchez decidió postular en representación de Pedro Castillo con su sombrero chotano, ya existía la ley de amnistía y se sabía perfectamente de las atrocidades y de las más de 60 reformas constitucionales que había hecho Entonces, este ya. Congreso. Entonces Entonces, decidiste ya, jugar así, si fuera no te quejes así- después. No, un momentito. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No participamos y les dejamos, Al contrario. apagamos las luces y les damos las Participaron llaves? y les ha ido muy bien. Y el fujimorismo la va a tener recontra difícil porque el extranjero no va a venir a vivir a Perú, va a tener que lidiar con ese 80-90% de peruanos que votaron por Roberto Sánchez, no por ella. Justamente eso es a lo que yo Pero quiero llegar. eso no significa que Que- tengamos que desconocer los resultados finales, Y por no favor. los estamos desconociendo. Ah, qué Juliana. bueno. Se lo No los pregunto estamos porque desconociendo. Amalia Palomino, virtual parlamentaria, cuestionó el voto en el extranjero. Y luego Juntos por el Perú sale a decir, nosotros respetamos el voto de los ciudadanos Te puedo peruanos que decir viven afuera. con absoluta transparencia de que es un error de nuestra colega y compañera Amalia, Ok. y que la posición de Juntos por el Perú es que un voto en el extranjero vale tanto como Qué bueno. un voto de un peruano que vive en el territorio nacional. Qué bueno. Ayer también me ha respondido esto, ¿no? Porque Sánchez dijo, vamos a parar en el tema de la recaudación, acopio de aportes para los pedidos de nulidad.
pero ahora dicen que van a seguir recibiendo ese dinero y lo van a utilizar. No, ya recibimos y todo el dinero que Ya se hemos cerró. recibido se va a usar debe usarse para lo que se ha solicitado, que es para las impugnaciones. Pero tienen que presentar un reporte ante la OMPE. Por supuesto, todo Ok, eso se tienen va. que transparentar eso. Sí, eso hay responsabilidad. Mira, el dinero ha ido a cuentas de Juntos por el Perú, hay una tesorera, hay una responsable de control y todo eso tiene que Ok. publicarse y rendirse Muy para el bien. sistema. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Le adjudican algún tipo de responsabilidad a Jorge Nieto o a José Domingo Pérez por lo sucedido en los últimos días u horas del domingo Mire, de la segunda vuelta? Lo que yo puedo decir del señor Jorge Nieto, ¿no? Es de que tenemos que tener una lectura más realista de lo que está sucediendo en el país, ¿no? Yo doy por superado el impasse a raíz de la entrevista No con el les señor conviene, Víctor. no les conviene No es que no pelearse nos conviene, tampoco, no le ¿ah? conviene al país. Por ¿ya? eso a ustedes. Por eso, o sea, Que son- si queremos construir que no estamos pensando en lo que nos conviene a nosotros, sino en lo que le conviene al país. Si queremos tener la posibilidad de tener una oposición que tenga una mínima viabilidad, Ajá. ¿cierto? Para, por ejemplo, pedir justicia, reparación, Me para parece desmontar maravilloso todo eso. este andamiaje legal que ha debilitado la institucionalidad democrática, que es una de las prioridades que tenemos de llegar al Parlamento. Evidentemente tenemos que tener vocación de diálogo. Ya para nosotros en este momento referirnos a sobre si dijo, no dijo, ya las cosas se han dado así y sobre eso tendremos que saber construir con ellos un consenso, no pensando en lo que nos conviene, sino pensando en cómo eliminamos la 10 pro crimen, cómo promovemos, por ejemplo, que no haya impunidad frente a los asesinatos del sur, cómo desmontamos todo este conjunto de leyes que han debilitado la institucionalidad de la figura presidencial, el sistema de pesos y contrapesos, el sistema democrático, entre otras cosas que ahora desde la Cámara de Diputados vamos a tener la oportunidad de ponerlo en la agenda. ¿Le da la razón a Alfonso López Chau cuando dice que admite que las alianzas de cara a la segunda vuelta se dieron muy tarde? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí, demoramos en ese aspecto. Evidentemente, si los resultados han sido tan estrechos, nosotros debemos superar con mayor amplitud. La meta era superar con mayor amplitud para no estar en este momento De acuerdo. justamente. Hubiera sido lo ideal, ¿no? Era el objetivo que teníamos. Ajá. Entonces, definitivamente, como todo ser humano, podríamos haber cometido errores, ¿no? Pero yo creo que no es un tema zanjado, insisto. Nosotros lo que queremos es darle la tranquilidad a la población de que su voto sea respetado, que esto sea transparente, y una vez que esto se aclare y se proclame, nosotros empezaremos inmediatamente a trabajar pensando en el país. ¿Fue un error el de Roberto Sánchez en dar un balconazo No, tan rápido definitivamente, un error. y asumir, un digamos, error- ya una presidencia que todavía nadie le había concedido? No, no, porque mira, habían varios motivos para sentirnos contentos. Varios motivos. Sí, pero otra cosa es sentirte Ya. presidente, ¿ah? Bueno. Celebra bueno, cualquiera, Pero pero no todos son el rey. es la primera vez, como tú dices, es la primera vez desde que yo tengo uso de razón que un conteo rápido se equivoca de esta manera y encima se han equivocado dos. No, es la lo primera dice- vez que lo los dice peruanos en el propio exterior. Alfredo Torres. Sí, pero pero mira, ustedes- el señor a Alfredo ver, Torres pero ustedes defienden puede el decir muchas resultado. cosas, Ustedes ¿no? defienden Porque a el estas resultado alturas de de las Ipsos. circunstancias, Ustedes defienden el quien no resultado lo de defiende Ipsos. paradójicamente es Alfredo Torres. Por De eso acuerdo, es que digo, entonces ya ustedes para qué qué no? defienden a Alfredo Torres, critican a Perú 21, la directora es la esposa. No defendemos a Alfredo Torres. Nosotros lo que hemos dicho es, lo más serio en términos metodológicos es un conteo rápido. Y eso era lo que había en ese momento. Con un Y margen a de falta error de uno, que era, a ver, con un margen de error ya. de 1.9% y la diferencia entre Keiko y Roberto Sánchez, poniendo primero a Roberto Sánchez, era Correcto. menor a ese de acuerdo, porcentaje. De acuerdo. Pero habían dos que no decían que Roberto estaba arriba y Keiko abajo. Dos, no uno. ¿Cierto? Y era lo más sólido. Y en Sí, segundo lugar, pero no con en 10% ese de momento, diferencia, 5%. de acuerdo, Con por eso menos de aceptamos, uno. por eso aceptamos de que en el conteo eso pueda ser revertido. Pero no lo que no pasó. aceptamos, Sí. es de que un día salgan con un estudio, ¿cierto? Y nos digan, mira, aquí está, efectivamente, ellos están adelante por Patinó 0 puntos ya, Torres pero apareciendo en una después sale entrevista, de 48 horas después, perdón, y dice, bueno, lo que dice Bueno. mi estudio, corrió otro modelo Pero a ver, matemáticos. históricamente, Eso es poco serio. Totalmente de acuerdo. Ah, entonces, a eso Históricamente, vamos. Ipsos efectivamente nunca se ha equivocado en el conteo rápido. Mal Alfredo Torres se salía a decir, todos los escenarios muestran a Keiko Fujimori como ganadora.
como representante de la encuesta más seria del país, te quedas callado hasta que no tengas la cifra oficial. De acuerdo. Así es. Sin embargo... Nada más, ahí quedó la crítica. Ok, de acuerdo, Ya. ya. Pero sin embargo, hay que entender que el margen de diferencia entre los votos que se contaron de manera rápida, por eso se llama conteo rápido, era tan chiquito que Eso estaba no lo hemos dentro del margen desconocido. de error. Eso no lo hemos desconocido nunca. Ok. Por eso Entonces hasta hay que ahora- reconocer los resultados aunque no gusten. Pero Porque eso es ser nosotros no hemos dicho que demócrata. vamos a patear el tablero jamás. Ok. Pero hay cuestionamientos que son legítimos y que están amparados por la ley. De acuerdo, pero si Y nos tenemos vamos derecho a la hacerlos. historia, están en todo su derecho a hacer Bien, entonces todas no las entiendo apelaciones, cuál aunque es ya la se acabaron. discrepancia. La discrepancia es que decir cómo va a ser que Ipsos se equivoque por primera vez y justo cuando el candidato es Roberto Sánchez. Es que ¿Quién iba a nosotros no decir hemos dicho, históricamente que Juliana. Keiko Fujimori, después de tres derrotas, incluso postulando con alguien de derecha que tenía prácticamente su mismo plan de gobierno, Lo más Pedro Pablo raro- Kuczynski, lo más termina raro- perdiendo con un Roberto Sánchez? Lo más raro es que con todas estas cosas y con todos estos indicadores de pronto nada nos resulte sospechoso. Y más bien los cuestionamientos nos resulten ilegítimos. Eso es lo más raro. Pero mira, reitero, nosotros no hemos cuestionado a Ipsos. Nosotros cuestionamos las declaraciones sin sustento del señor Torres. Eso es así de sencillo. Ok, ¿no? ¿está bien que Ricardo Belmont le parece adecuado, cree que es una buena decisión esta de anunciar que postula a la alcaldía de Lima? Bueno, no soy quien para emitir una opinión sobre eso. En realidad, ¿Por qué? si él ha tomado la decisión, Por eso, ¿qué no opina de solamente nos eso? corresponde saludar, ¿no? Ah, qué bueno. Y desearle que tenga éxitos en el propósito que se está teniendo, ¿no? Ok, bueno, es una buena actitud, ¿no? Que le Es vaya lo bien. democrático, sí. Si Ya, ¿y qué quiere ser hay? alcalde de Lima, que le vaya bien. En- Nosotros tenemos nuestra propuesta de la alcaldía de Lima, que es Osvaldo Vargas. Sí, pues lo sé, Sí. pero sabe que Belmont es fuerte, se viene fuerte. Ah, Ahorita no, por mismo Francis supuesto. Allison, el propio López Aliado deben estar muy asustados. ¿sabes? Pero estamos acostumbrados a ganar batallas desiguales. Así Pero esta vez que la han perdido, casi. Ya estamos. eso ya. dice usted. No, Nosotros lo dicen las nosotros cifras. vamos a esperar. No, hay que Nosotros vamos a esperar, esperar claro. que se proclame. Claro. La vez pasada que usted me invitó, usted me dijo virtual, todavía no está bueno, ahora ya hay un resultado oficial. que lo lo mismo que- hay que hacer en la de presidencia, yo no acuerdo. entiendo por A qué. ver, yo no he dicho que acá Mire, Keiko Fujimori es la vi una presidenta. entrevista ayer con Rosa María y me decía, pero ¿cómo va a ser en el gobierno de la señora Keiko? Pero y ella va a plantear, espera, un momentito, todavía ni siquiera se proclaman los De resultados. acuerdo, pero ¿no? a ver, los periodistas lo que tenemos que hacer, y entiendo que para usted de pronto esto no le suene del todo simpático, pero póngase de lado de quienes entrevistamos, quienes además recibimos información, ¿no? Off the record de fuentes que nos advierten que efectivamente, digamos, la tendencia, según el conteo, sobre todo en el extranjero, no ha cambiado y que por lo tanto ya Keiko Fujimori el 99.99. En este programa, por lo menos, hablo por mí, jamás he proclamado Keiko Fujimori, no crea que a mí me hace feliz, tampoco me haría feliz proclamar a Roberto Sánchez, yo voté viciado y lo he dicho abiertamente, que Sí, quizás fue un recuerdo. error porque me dicen tibia, me dicen, no me importa, a mí ninguno de los dos me representa, pero me El representa tiempo menos. le ayudará a evaluar. Me representa mejor. menos, lo he dicho, me representa menos Keiko Fujimori que Roberto por Sánchez. supuesto. Me da más miedo Keiko Fujimori que Roberto Sánchez. Pero Roberto Sánchez igual no me genera confianza. Entonces, hice mi voto. Pero si hablamos de quién a partir de julio, y estamos junio, nos va a gobernar, tenemos que referirnos a la persona que, según todos los cálculos, porque ese es un tema científico, llegaría al poder, qué es lo que va a hacer y cómo va a lidiar con ese porcentaje inmenso de pobladores que la rechazan y que votaron por Roberto Sánchez. Porque eso es algo que claro que se les reconoce. Han tenido una campaña brutal. Sí, claro, Han desigual. arrasado en el Perú. No, Y desigual desigual. no, porque el voto Sí, del desigual. ciudadano extranjero también sirve. No, desigual porque ahí está el informe de la Unión Europea. Ah, no, los medios de No. comunicación. Y le pasó a Castillo y le pasó a Humala, y yo trabajaba en esa época en esos medios. Pero podemos decir que vivimos en un país democrático con ese tipo de medios de comunicación, Sí, con un desgraciadamente, parlamento sí. que entonces ¿Sabe por ¿de qué? ¿de qué estamos hablando? ¿Sabe por qué democrático? Me cuesta decirlo. Mira, yo he sido espectorada por no ponerme en el lado de los fujimoristas. Se lo está diciendo alguien que ha sido golpeada por este sistema, señor Zunini. Es lo que quiero que entienda. Sin No, yo lo embargo, entiendo mi perfectamente. espíritu democrático Por eso me me- lleva a decir lo siguiente. Pero no cree, ahí que habla de espíritu democrático, no cree que hay un toque de inocencia. Vemos que No, todo, no, la ¿sabe corriente qué? va hacia Pero lo algún lugar vemos, y decimos, somos espero que la inteligentes. señora Keiko Fujimori recule y haga por fin un tema Señor ¿no? Zunini. Dialogante. Oye, Señor pero se está Zunini. aprobando leyes para que la policía no meta palo impunemente. Fujimori no va a hablar con nadie. Keiko no va a dejar de ser el cuco que es. Entonces, ¿por qué nos preguntan si dialogaríamos con ella si Es sabe yo que no va a dialogar yo no con le nadie? estoy preguntando eso. ¿No? Yo lo que le estoy diciendo es, cuando se refiere a el informe de la observación de la OEA,
Por supuesto que sucede eso. Y cuando no te pones la camiseta de Keiko Fujimori, te expectoran o no te renuevan el contrato, que es la manera Pregúntele a más Kenji, elegante. ¿no? De acuerdo, por supuesto. Y acá también se ha dicho, yo he entrevistado a Kenji, Kenji me lo ha dicho a mí. Sin embargo, existe el control remoto y existe la posibilidad de cada persona de ingresar y consumir el contenido que mejor le parezca. Y los medios de comunicación tendrán que pagar cada uno las consecuencias de hacerle campaña y fungir de relacionistas públicos y no de periodistas. Yo ahí voy a Uno. discrepar con usted. Y discrepe. Porque si bien es cierto, hay un nivel de libertad de la gente de elegir el contenido, el desequilibrio es tal que se vulnera el derecho, ¿cierto?, al pluralismo informativo. Y eso no lo digo yo. Hay estudios y la misma misión de observaciones de la Unión Europea lo indican. Entonces no se trata solamente de, señor consumidor, usted tiene el control y vea qué es lo que consume. No es así. El espectro radiomagnético, radioelectrónico, es del Estado, es público. Pero y está no puede usted concesionado. obligar, usted no puede obligar vamos que a una obligar, empresa privada, no vamos a o no obligar, puede pero pretender, que una tampoco empresa privada pretendemos. se alinee, sobre todo en el área de prensa, que no se olvide usted que la libertad de expresión es el principal cimiento de cualquier democracia, Así es. ¿ok? Cumpla con lo que el Estado propone. No, Ya, no. pero hay una constitución, que justamente es la constitución que ellos defienden, que prohíbe este nivel de acaparamiento y concentración de medios, y por eso la misma señora Rosa María, Juan Carlos Tafur y otros han denunciado ese nivel de concentración de A medios. ver, yo le voy a decir una cosa, Entonces, señor Zunini. cuando hablamos de una lucha política desigual es porque sabemos que cuando una persona va a comprar su pan y va al Le kiosco doy de toda la periódico, 10 de los 10 periódicos que Es un encuentran, asco, 9 es un asco. lo atacan al señor Es un asco, Sánchez. pero la gente y no es así no tonta. se compite igual. Totalmente de acuerdo, pero la gente no es tonta. No, Y pero hay que lo decir ha lo que está sucedido- pasando, y ¿no? Acá se dice Eso es todos los lo que días. pasa. Si a mí me han sacado casualmente por darle pantalla a Castillo en la época en la que postuló con Keiko Fujimori. Cuando en mi propio canal me decían terrorista, No, yo lo filosenderista sé, y yo lo sé, comunista. yo lo o sé, sea, yo sé con no quién está estoy hablando hablando, con Milagros Juliana. Leiva ni con Claudia No, Toro. yo lo sé. O sea, se lo pero digo. refiero su comentario de que, bueno, la gente tiene la libertad ¿Sabe lo para que coger el pasa? control remoto. ¿Sabe lo que pasa? No Cuando es uno es tanto así demócrata, tampoco. para mí, por ejemplo, Cuando la uno es cloaca del demócrata- periodismo nacional se concentra en un canal que se llama Willax y que tiene un periódico que se llama Expreso, si me lo pregunta. Sin embargo, si me dicen, Juliana, ¿tú desaparecerías esos medios? No. Pero nadie ha hablado nunca No. de desaparecerlos, ni nosotros. Ni tampoco fiscalizarlos, porque Bueno, es libertad de expresión. Ellos a hacen ver. su campaña y que la gente lo juzgue. Punto. Tampoco hemos hablado de fiscalizarlos. Entonces, ¿de qué Juliana. se preocupa tanto? Deje que Yo- la gente yo me haga preocupo el de que periodismo usted me cloaca diga- que muchos hacen. Es que yo me preocupo que usted diga, no, finalmente la gente tiene Es libertad que la porque gente agarra el control sí, remoto y sí, decide. es que así no es es. tanto así. Sí, es así. No es tanto Pero así. bueno, ya. yo le deseo mucha suerte en su próximo ingreso a la Cámara de Diputados. Lo dije, no sé si escuchó, mientras esperaba, que espero que este Congreso bilateral logre consensos y sobre todo logre ser una verdadera oposición para el gobierno de Keiko Fujimori, que es lo más seguro, para restarle el poder que ha venido ejerciendo de manera abusiva e ilegal e inconstitucional durante estos 5 años con sus satélites, con sus aliados que forman parte. Algunos le dicen el pacto mafioso, yo le digo la secta, porque para mí eso es una secta. Ojalá que puedan frenar eso con las fuerzas, porque son solamente 6 partidos y creo que la negociación no va a estar tan difícil. No cuenten con los de Renovación Popular, pero ahí está Obras, está Obra Nación, ya están con ustedes, de hecho, y el buen gobierno yo creo que se va a sumar a causas justas. Menudo reto el que se nos plantea. ¿no? Menudo reto, pero la vida Esperamos- es un reto. Vamos a Zunini. hacer un, no digándolo a nosotros, venimos de competir con todo eso que usted ha señalado, ¿no? Sí. Entonces, estamos asumiendo esto con una inmensa responsabilidad y pensando en la gente, Juliana. Te agradezco la oportunidad. No me tiene nada que agradecerme. Este ha sido un espacio siempre en el que se le ha dado cabida a todas las voces y a los representantes de todos los partidos, de todas las contiendas. Allá los que no pueden venir y hacer lo que ha hecho Zunini, que puede plantear con firmeza una postura con la que la conductora puede estar o no de acuerdo y replantea una pregunta y responde porque es lo que corresponde, es lo que corresponde. Y si a mí mañana me preguntan, Juliana, ¿cuál es tu diagnóstico después de este proceso electoral? Por primera vez yo en medios digitales, no en señal abierta, debo decir que candidatos de centro izquierda tienen un espíritu muchísimo más dialogante y pro concertación que los de derecha. De todas maneras, de todas maneras. Vamos con los últimos resultados de OMPE, que seguramente al mi invitado no le van a gustar, pero ¿qué hacemos? ¿Al cuánto, Janet?
49%. Ok, Keiko Fujimori 50.096% versus Roberto Sánchez 49.904. ¿Me puedes decir, Janet, de cuánto es la diferencia? Yo me quedé en que está en 30.000, no sé si era así. 30.000. ¿Ah? 30.000. Ah, quedamos, sí, en realidad se ha contado muy poco. 35.000,004. Ok, 30, bueno, ha crecido un poco, 35.000. Lo cierto es que los resultados finales no los vamos a tener el 8 de julio y menos el 15. Yo creo que máximo en 10 días ya va a haber ese anuncio, ese veredicto, que no voy a decir todos esperamos, que a muchos, sí, pues, no nos va a quedar otra que aceptar. En mi caso, con cualquiera de los dos candidatos hubiera sentido igual decepción, más con Keiko que con Sánchez, y lo admito, pero pues nada, democracia, señores, y a seguir luchando desde nuestras pequeñas trincheras, porque lo más seguro es que con Keiko como presidenta, ¿no? Si como candidata dominaba el 90% de los medios escritos, radiales y televisivos, olvídense, ahora, mientras más jugo de naranja desayunes en la mañana, más chamba asegurada vas a tener como periodista durante los próximos 5 años. Así es, desgraciadamente. Y habremos quienes busquemos la forma de sobrevivir desde donde sea para que nuestras voces se sigan escuchando. Gracias por vernos, aunque no estoy muy contenta con sus likes. No puede ser que tanta gente viéndonos en vivo y en directo y tampoco dedito para arriba. Así que el último pedido para que nos ayuden a que este video se siga viralizando. Y muchísimas gracias, por supuesto, al señor Ernesto Zunini por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Ar de Troya. Chau, hasta mañana. Eres mundialero si te gusta jugar cada partido antes de que empiece. Por eso vuelve la Polla Líbero. Conéctate todos los días, pronostica resultados, suma puntos y gana premios. Si eres mundialero, tienes que estar en Líbero.